No, ya estamos, ¿no? Ya estamos en comunicación con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional reelecto. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen sábado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Hugo. Acá Elisa Semino, Amalia Repeto de Magdalena y Victoria Nicora de Lanús, te saludamos. Bueno. Mira, vos sabés que vamos a empezar de una forma risueña, ¿no? Hay algo que no compartimos, vos y yo. Yo soy de Boca y vos sos de River. Ah, sí. Sí. Yo siempre digo, yo soy de River como Hugo. Ah, no. Yo soy de Boca como Robin. Ahí está. Es la pelea interna. Pero sí hay algo que compartimos todos, que es tener en nuestro corazón y en nuestra memoria a Diego Armando Maradona. Y empezamos hoy diciendo qué nos llevamos de Diego, ¿no? Y en este contexto grosso que nos está tocando vivir, a pocos días, a 4 días del aniversario de los 20 años del No al Alca, que Dieguito estuvo allá, ¿qué semblanza te quedás? ¿Con qué semblanza te quedaste de Diego? ¿Te acordás? Sí. ¿Qué semblanza tenés o qué cosa nos podés decir para descontracturar un poco esta entrevista que estamos iniciando? No, yo te imaginás que como hincha de River lo sufrí mientras fui jugador de Boca, porque además, viste, Diego en las difíciles se hacía más fuerte todavía. Claro. Así que cada vez que hubo un clásico nos hizo sufrir. Claro. Pero siempre lo admiré. Es un jugador serio y además un tipo que siempre tuvo una conciencia de clase, de pertenencia a su pueblo. Nunca tuvo un renuncio, momentos muy feos en los que hay muchos que se aferran, se cobijan y tratan de ser dóciles al poder para evitar que en esos momentos difíciles las cosas se le agravan más, pero Diego nunca lo hizo, ¿no? Una persona extraordinaria, además, para mí quizás el más grande de los jugadores de fútbol. Sí, completo. Había alguien que decía que era nuestro filósofo, ¿no? Y en esto que decís... Esa filosofía popular, sí, totalmente. Vos sabés que era como una especie de mordisquito, sí, claro, de otra época, ¿no? Pero sí. era una forma llegadora a decir las cosas, muy filoso, muy picante cuando quería dejar puesta su posición frente a los sectores reaccionarios, a los antiperonistas. Un gran tipo. Sí, totalmente. Y en esto que decís, se hace más fuerte en los momentos más difíciles, yo creo que vos también te haces más fuerte en los momentos difíciles. Te escuchamos hace poco con el tema del presupuesto, de la propuesta del presupuesto nacional de este gobierno de M que tenemos, y muy fuerte, y pudiste hacer una línea histórica, porque viste esta cuestión de la grieta de un lado y del otro, y sí, realmente hay una grieta, estamos nosotros de este lado. Y bueno, ¿qué querés compartir con nosotros con respecto a esto? Porque hiciste todo un reconto, hasta lo nombraste al compañero Isauro Arancibia, fundador de la CETERA, acribillado por la dictadura militar el primer día del golpe militar, ¿no? Y... Sí. Perdóname, te interrumpí. Sí. No. Te queremos escuchar a vos, no a mí. Yo tenía preparado, que lo habíamos trabajado con los compañeros de CETERA y con el equipo mío, una serie donde, bueno, se constataba lo que todos sufrimos en las escuelas, es decir, la merma de los recursos. Totalmente. Que han significado de financiamiento no solamente los salarios, sino un proceso enorme en términos de sostenimiento de programas, hasta de los comedores escolares, sí. Pero la verdad que las intervenciones había 2 personajes en ese momento que daban informes.
el subsecretario, secretario de Educación, ya no sé cómo es eso, porque bajaron el rango del ministerio, Torrendel, y otro personaje, el apellido, que es el hijo de un militante peronista histórico, de Guardia de Hierro, que estuvo habla como si hubiese nacido, no sé, en una clínica de Wall Street. La verdad que fui acumulando indignación, incluso hasta una alusión a que Torrendel diciendo los salarios cayeron menos en las provincias que en la nación. O sea, como si él no tuviera nada que ver con el gobierno que efectivamente decidió que los salarios de los docentes universitarios que dependen 100% de nación se desplomaran, no cayeran, se desplomaron, perdieron cerca del 40% del poder adquisitivo. Y lo que quedó de pérdida de los salarios en las provincias, aproximadamente un 7%, fue por obra y gracia de la decisión de las provincias, porque no recibieron los salarios. Entonces, viste, hablan de la caída de los salarios como si estuviesen absolutamente ajenos a eso, hablan y trazan un cuadro de la crisis educativa de los gobiernos kirchneristas, hacen tabla rasa con todo lo que se logró, la ley de financiamiento educativo, la ley que le devolvió recursos y que le devolvió volumen a la educación técnica en la Argentina, la ley que extendió la obligatoriedad, instituyó la obligatoriedad del preescolar a la escuela secundaria, los avances con la creación de universidades, todo eso fue tabla rasa. Bueno, Hugo, disculpa, se cortó, no sé qué pasó, no sabemos qué pasó, pero acá estábamos charlando un poquito acerca de... Ay, que me enseña, estoy haciendo ruidito con el micrófono. Estábamos charlando ahí en ese corte que hubo acerca de... inclusive de si hay proyecto o no hay proyecto, y en cuanto a lo que vos estabas comentando acerca del presupuesto educativo y la contraposición entre lo que la derecha quiere y lo que vos estás defendiendo y muchos otros y otras también están defendiendo, yo lo que decía es sí hay proyecto y tiene que ver con poner la educación como un derecho accesible para todos y todas, ¿no? Así a grosso modo. Y recordaba cuando allá hace muchos años se anunció la ley de financiamiento educativo, ¿no? Y estabas vos ahí en la Casa Rosada y te fuimos a acompañar muchos y muchas. Y bueno, y entró Néstor y le cantamos, bueno, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, no nos han vencido. Yo creo que eso está más fuerte que nunca hoy. Y hay proyecto, ¿no, Hugo? Sí, sobre todo porque esta gente que quiere ser portadora de lo nuevo, en realidad repiten viejas fórmulas que hicieron que la educación en la Argentina estuviera permanentemente retrocediendo, porque es así. Cuando vos venís y decís, como dice ahora Torrendel, el tema no pasa por los recursos, el tema no pasa por la inversión en infraestructura. Otro radical en el debate dijo, ustedes se preocupan por la hotelería. El tema no es la hotelería en el sentido, viste... ¡Qué desastre! No te puedo creer, eso bueno, no lo escuché. Construir, viste, la hotelería en los hospitales cuando vos garantizan más cantidad de camas, más espacio. Ustedes construyen escuelas, pero el tema no es construir escuelas, no es construir universidades. Entonces vos no podés separar la calidad educativa de la inclusión. No, para nada. Ellos quieren calidad educativa con exclusión educativa. Claro. Segmentar el sistema educativo.
alfabetizar, como ellos dicen, a los pobres, que sepan leer y escribir, y una educación para lo que ellos consideran van a ser parte de los sectores que van a tener una inserción en un mundo laboral donde ya no va a haber industria, no va a haber tanto desarrollo del empleo en los sectores vinculados a la producción, sino a los servicios. Ellos tienen esa idea de país. Entonces, el sistema educativo, por supuesto, no requiere tantas universidades, no requiere escuelas técnicas, no requiere gastar dinero, como ellos dicen, en construir espacios educativos que puedan abrir una gama de posibilidades para nuestros niños y niñas y jóvenes, ¿entendés? Hoy las escuelas funcionan con espacios para poder construir, tener prácticas en laboratorio, sí, enseñar la matemática de manera distinta, tener espacios para actividades que tienen que ver con el desarrollo del arte, talleres literarios. Esas escuelas, para ellos sería gastar plata, gastar pólvora en chimango. Entonces, el tema es alfabetizar. Y vienen y te hablan de discursos modernos que son de la década del 60. Yo me cansé de leer documentos del Banco Mundial donde se le explicaba a los ministros que había que segmentar el sistema educativo para usar los pocos recursos que hay de manera eficiente, darle más a los que más demandan y a los que tienen que tener una expectativa social más alta. Documentos del Banco Mundial de la década del 60 donde decía que no conviene tener un sistema universitario que le dé cabida a sectores de la clase media y media baja, porque eso genera expectativas sociales que después los países de emergentes o del tercer mundo o en vías de desarrollo no están en condiciones de satisfacer, o documentos que hablaban directamente de que no es que hay pocos recursos, sino que hay que usar mejor los recursos que existen. Y esto lo repiten ahora y se ponen un barniz de modernidad para repetir las mismas cosas que se están diciendo desde la década del 60 para justificar esto que ellos denominan un sistema educativo que dé respuesta desde las posibilidades reales, lo dicen así. Y desde las posibilidades reales significa con salarios bajos, con escuelas pobres, con una acción focalizada que ahora va a ser básicamente alfabetizar. Y la verdad, yo les recordaba que en la Argentina, aún gente que perteneció a la burguesía, como el senador Lainez, que es el que pega el primer empujón para que el Estado Nacional invierta en las provincias, porque este país tan grande tiene provincias muy pobres que aunque quieran, no van a poder invertir en educación lo mismo que provincias que cobran regalías petroleras. Esto lo venimos planteando desde hace mucho para fundamentar la necesidad de que haya una inversión del Estado Nacional que garantice la igualdad en el acceso a un derecho. Todos sabemos que los derechos, cuando no se accede en igualdad, independientemente de la condición social, deja de ser un derecho. Claro. Así clarísimo. Que bueno, por ahí pasó el debate y nada, yo creo que son cuestiones que hay que seguir planteándolas, porque esto de que ellos son lo moderno, la verdad, es absolutamente falso y lo que hacen en la práctica demuestra que el libreto que tienen es el viejo libreto de la derecha conservadora reaccionaria de este país. Mira, simplemente decirle a la audiencia, sobre todo a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que
se toman de la palabra de un tipo del año 1930, 1935 de Friedrich Hayek, cuando hablan de el empresario de sí mismo, cuando hablan de capital humano, inclusive el nombre de ese ministerio lo sacan de ahí. Así que apoyo esto totalmente, apoyamos esto que no son modernos, son antiguos y vienen con la de siempre, ¿no? Inclusive a la Bullrich hablando de orden, a mí me refería a Roca. Sí. Y nada más que 2 ejemplos, y después Vicky te había hecho una pregunta antes que se corte. Comentarle a la audiencia que esto que dice Hugo se refrenda con los hechos. En Punta Indio hace poco, un distrito cerca de acá de donde vive la compañera Amalia, inauguraron la escuela técnica número 5, si no me equivoco, y estuvo Axel ahí, nuestro gobernador, y dijo simplemente, si acá no estuviera el Estado, ¿qué pasaría? Porque no hay escuelas privadas, por ejemplo. En Punta Indio no hay escuelas privadas, y si no está el Estado, no hay escuelas. Sí, en muchos lugares pasa eso. Y otro ejemplo, San Vicente, la escuela secundaria número 9 que dejó de construir este gobierno nacional, una escuela que está toda la estructura, está todo, hubiera albergado 1.500 alumnos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está refrendado en los hechos lo que vos estás diciendo, Hugo. Y acá vi que te estaba haciendo una pregunta así medio incómoda, pero bueno. No sé si incómoda. Está bueno, vamos por ahí. Nada para pensarlo, ¿no? ¿Qué análisis haces de las elecciones del domingo, Hugo? Y creo que fue determinante la intervención de Donald Trump. Sí, totalmente. Pensemos que es un hecho que cambia la historia del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina. Es un hecho absolutamente novedoso, que no tiene precedente ninguno. Estados Unidos compre pesos, es decir, que traiga dólares de Argentina directamente en una intervención directa, relámpago, para tratar de sostener a un gobierno que venía absolutamente descarrilado hacia la elección, cambió totalmente. Y la verdad, como autocrítica, no tuvimos, hoy lo leía que lo dice Tayana también, no tuvimos la capacidad, porque no hay conducción política en nuestra fuerza, esto es así, tenemos una conducción política en distintos campamentos, no hay una conducción unificada, no tuvimos la capacidad de tener un discurso frente a eso que le diga a la gente que no vamos al abismo, porque se construyó la imagen, incluso desde algunos medios que supuestamente juegan a favor, digamos, nuestro en términos discursivos, pero era todos alimentando la idea de que, bueno, el caos, viene el caos, se rompe todo, estalla todo, explota todo, el lunes negro. Y la gente no, viste, la gente común, si va en un avión y el avión si empieza a caer y el piloto dice, mire, el avión está perdiendo vuelo, vamos a caer, nos vamos a estrellar, la única posibilidad es que nos salve Estados Unidos. Y la gente va a decir, bueno, qué sé yo, es una cagada, pero que me salve Estados Unidos. Y la gente votó eso. Claro. Totalmente. Lamentablemente nosotros no fuimos capaces de decir no es que el país desaparece el día lunes, que era un poco lo que querían plantear ellos. En todo caso, lo que tendría que hacer el gobierno si pierde las elecciones es un profundo cambio de política. No hubo ese discurso. Es cierto que como teníamos el precedente de la elección desdoblada que habíamos ganado por tanta diferencia, pensábamos que bueno, que con eso llegábamos. Y respecto de los que dicen, como leí ayer en la carta... Eso te quería preguntar. ¿Qué opinas de la carta? Me parece deplorable. La carta coincidimos. Y volver al método de empezar con un ejercicio, con una metralla epistolar para desgastar
al referente que nosotros tenemos, no nosotros, cuando digo nosotros digo el pueblo argentino, no hay, digamos, en un ciclo histórico vos no tenés la posibilidad de tener muchos liderazgos ni muchos líderes, y vos fíjate, lo vemos en la pobreza que tenemos en términos de liderazgo, y cuando sale uno como Kicillof, y lo tenés que cuidar, lo tenés que cuidar, tenés que estar feliz de tener un referente como eso y cuidarlo, no empezar a ver de qué manera lo vas abollando, lo vas desgastando, lo vas, y a mí me parece que si nosotros no hubiésemos desdoblado la elección, hubiésemos perdido la fuerza territorial del peronismo, Seguro. que es lo que todavía nos permite tener las raíces en la tierra como para volver a tener la esperanza de construir un 2027 donde logremos el gobierno. ¿Y cómo se entiende que una política, una persona como Cristina, con toda su experiencia, su trayectoria, reivindique a Jaldo, por ejemplo, en su carta y le eche un poco el fardo encima al gobernador de la provincia que ni siquiera lo menciona? ¿Cómo lo entendés? Yo la verdad que y aquí no lo yo entiendo. Creo que Cristina le cuesta mucho la autocrítica, le cuesta mucho. Vos fijate, a mí una cosa que me indignó fue cómo empezó Torrendel una de sus intervenciones. Y él empieza, no sé si ustedes lo escucharon, él empieza recordando el ataque de Cristina a los docentes en el 2002. ¿Te acordás? ¿Usted lo recuerda? Sí, yo me acuerdo, nos cruzamos con vos en la puerta de pero Torrendel el otro día empieza su discurso diciendo, en el año 2012, quien era presidente del país en ese momento, Cristina Kirchner, tuvo un ataque absolutamente injusto, dice él, contra los docentes, diciendo que trabajaban 4 horas y tenían 3 meses de vacaciones. Ojalá. Y Torrendel se permite, se arroga a él de manera muy, yo me imagino canalla, que vio que estaba yo, habrá dicho a lo gasto con esto, entonces él dijo, bueno, lamentablemente la señora Cristina no sabría que los docentes no tienen 3 meses de vacaciones, que no trabajan 4 horas, porque después tienen que trabajar en sus casas. Es decir, argumentó lo que, bueno, cualquier docente sabe que es así. Entonces, a mí eso, yo salí a defender lo hecho por el gobierno de Cristina. Sí, te escuchamos. Con esto que te quiero decir, yo cada vez que la atacan a Cristina me siento más kirchnerista todavía. Sí. Ahora me pasa contradictoriamente que cuando Cristina habla como habló el otro día a través de la carta, me cuesta seguir siendo kirchnerista, la verdad. Creo que le pasa a la mayoría. Soy kirchnerista cuando la atacan a Cristina. Ahora, cuando lo escucha Cristina, hay cosas que ya no las puedo compartir, porque vos no podés dejar de pensar que interveniste partidos justicialistas en 4 provincias y salieron terceros, y no dice nada de eso. ¿Quién intervino a esos partidos justicialistas? No podés dejar de asumir que si sos presidenta del Partido Justicialista, no podés seguir razonando y construyendo políticas como si fuese solamente, no sé, la dirigente de una agrupación del peronismo, como puede ser la Cámpora o el Instituto Patria. No podés. Claro. Y no podés obstaculizar el nacimiento de figuras de recambio, porque el movimiento popular tiene que tener figuras de recambio, si no, vamos a ser funcionales a lo que ellos quieren, que es terminar definitivamente de destruir. Y bueno, esas son las cosas que yo creo que tenemos que empezar a debatir, pero no de esta manera, no de esta manera. Yo hablo con ustedes porque es nuestro espacio,
pero pienso que estas cosas hay que debatirlas en los ámbitos en los que permita realmente resolver y tratar de que no terminemos nuevamente en una práctica que haga que lo bueno que tenemos, que lo sano que tenemos, termine de dañar. Mira, hay una brecha, perdón, alguien quería. Te escucho, la verdad que, y digo, más maestro que nunca, ¿no? Y nosotros sentimos, hablábamos en el inicio fuera del aire, sentimos esta cuestión de quienes ponemos el cuerpo al gas pimienta, allá ese 9 de abril frente al Congreso, cuando nos reprimieron en el 2017, quienes marchamos en la Marcha Federal Educativa, quienes vos que ayunaste tantas veces en la Carpa Blanca, quienes estuvimos a pocos metros de Pablo Grillo hace poco, esa brecha entre todos nosotros y nosotras que estamos en la calle y quienes a veces toman decisiones, te hablo inclusive del arco nuestro, ¿no? Y corro a Axel de esto porque nos sentimos más cercanas a Axel que nunca, y más representadas y representados por Axel que nunca. Esa brecha entre algunos dirigentes y nosotros, ¿cómo se salda? ¿Cómo podemos hacer que la gente no sienta que hay una casta? Pero hablo de compañeros y compañeras de militancia o gente con la que también compartimos camino, ¿no? Yo creo que tiene que ver con qué es lo que se viene, ¿no? El protagonismo de la clase trabajadora. Eso es lo que queremos. Yo pienso que hay que terminar, viste, con la soberbia y con la idea de que hay gente que es dueña de la verdad y hay otra gente que cada tanto alquila un pedacito de la verdad porque vos sos el locatario, viste. No, yo creo que hay que terminar, hay que construir la política dialogando con la militancia, tratando de construir colectivamente. No hay nadie. Cuando vos me decís a mi maestro, yo lo asumo como maestro, pero maestro como ustedes, maestro de escuela pública. Sí. No hay nadie que sea dueño de la verdad. Y nadie en un momento de crisis del movimiento popular, en un momento además en el que enfrentamos a la intervención por lo menos del representante en Occidente y en el mundo cristiano, de lo más alto del poder, es decir, no hay nada más alto en el poder mundial que Trump, por lo menos en el mundo en el que vivimos nosotros. Así es. Entonces, viste, cuando vos estás frente a eso y lo que querés hacer es explicar una derrota con cuestiones de pago chico y tirando, pasándole factura al otro para ver si lo desacomoda y querer decir, bueno, yo tengo la verdad y toda la historia esa, porque tampoco fue así, porque si no, viste, nos engañamos entre nosotros. No es que Cristina vio venir la intervención de Trump. Cuando ella dice en la carta que no habla con el diario del lunes, no es verdad, porque cuando ellos hablan de desdoblar, en ese momento veníamos, según las encuestas, abajo nosotros, muy abajo, y el problema era, yo lo recuerdo bien, que nos iban a pasar factura con los problemas de seguridad, con los problemas de educación, con los problemas de pobreza en la provincia de Buenos Aires. Recuerden cómo empiezan ellos la campaña con aquel cartel Kirchnerismo nunca más, y en ese momento lo que fundamentan Cristina y los que estaban a favor del desdoblamiento es: no les ofrezcamos un flanco para que nos peguen con las cuestiones pendientes que hay en la provincia, que era también una manera de lijarlo un poquito a ese Kicillof, como diciendo, muchachos, no hay tantas cosas para defender del gobierno bonaerense como para que ustedes quieran exponernos desdoblando la elección. Y la verdad, bueno, yo creo que, nada,
hay que tratar de hacer un esfuerzo para debatir. Yo creo que es bueno el debate, pero hay que hacerlo de una manera que no dañe, y con honestidad intelectual, sin dañar y con honestidad intelectual, y diciendo las cosas en los lugares donde hay que decirlo, y tratando de hacerlo de manera tal que podamos construir colectivamente las enseñanzas y las conclusiones como para crecer, no para salvar a tal o cual dirigente, no para engordar a tal o cual sector de la militancia. ¿Sabés que me quedé pensando, Hugo, en lo que vos decías en esto de Trump y de cómo se mete Trump en el juego, y la importancia de poder tener un discurso unificado, una política unificada, como la tuvimos hace 20 años con el no al ALCA, ¿no? Esta cuestión de poder unificar estos criterios y decir no a la intervención de Estados Unidos y volver a tener ese discurso que nos unifica, más allá de las discusiones internas que van a existir siempre, porque es un espacio democrático. Sí, yo creo que tenemos que pensar cómo construir desde un posicionamiento claro. Es decir, el peronismo nació ya en un conflicto en el que de alguna manera desafiaba al intento de Estados Unidos de Norteamérica en aquella época de ordenar y regimentar América Latina, ¿no? Lo de Braden. Entonces, es un tema que nosotros lo volvimos a plantear claramente siendo gobierno con Néstor. Ahora vamos a ir a Mar del Plata a conmemorar esos 20 años del rechazo al ALCA. Es un tema que vuelve a estar presente con Trump, y es un tema que tenemos que resolver planteando para adelante y pensando que para muchos jóvenes de los que votaron por Milei en esta elección que pasó, para muchos de ellos ni Braden ni siquiera el ALCA son una referencia que tenga que ver con sus vidas. No habían nacido ni con Braden ni con el rechazo al ALCA. Y es un problema que tenemos, y es un problema que hay que pensar cómo se resuelve, pero no se resuelve haciendo como que no está, ni tampoco se resuelve repitiendo consignas. Tenemos que pensar y encontrar caminos. Tal cual. Bien. Hugo, la verdad nos dejaste un montón de conceptos. Yo tengo el cerebro a full. Ahora voy a volver a mi casa y voy a volver a escuchar la entrevista. Porque primero agradecerte que nos hayas recibido un sábado, que nos hayas atendido para poder hablar con todos y todos los compañeros que están en sus casas siguiendo este programa. Segundo, decirte nuevamente que nos llena de orgullo tener un maestro como vos en la Cámara de Diputados, y lo reafirmamos cada vez que te escuchamos hablar sobre estos conceptos con tanta claridad y tanta cercanía para todos y todas nosotras. Así que te dejamos un abrazo grande y te agradecemos profundamente que te hayas comunicado con nosotros hoy. Abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo gracias, enorme, Hugo, y nos vemos en Mar del Plata esta semana. Nos vemos en Mar del Plata. Abrazo enorme. Y ahora sí, hablábamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los trabajadores, diputado electo por Fuerza Patria, actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y maestro de escuela primaria. Y maestro representante de las y los trabajadores en el Congreso.